y por esa razón es que en esta noche queremos comunicar la palabra. Y fíjese que la palabra casi que va como que por esa línea. La palabra que queremos comunicar en esta noche gira en torno a eso. En esta noche le hemos titulado al mensaje Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Las fuentes de arriba y también las fuentes de abajo. Y para ello quiero que por favor vayamos todos, vayamos a nuestras Biblias por favor, al libro de Jueces. Acá se nos presenta una historia bastante interesante y bastante atractiva. Y por supuesto lo que esta mujer hizo es impresionante porque esto nos presenta precisamente el desafío y el reto que también nosotros como cristianos debemos de llevar a cabo ahora. Vayamos a nuestras Biblias y nos vamos a familiarizar con lo que la Escritura nos enseña. Realmente podemos ver en el libro de Josué, no lo vamos a leer, pero solo como un dato de referencia, podemos mencionarlo. Caleb, siendo ya avanzado de edad, le recuerda a Josué que Moisés le había prometido que le iba a dar un monte llamado el monte Hebrón. Y dice la palabra de que Caleb, a pesar de a pesar de la edad tan longeva que él estaba, en la que ya se encontraba, podemos ver que Caleb estuvo dispuesto a ir a conquistar ese monte. Pero dentro de lo que representaba la conquista, Caleb tenía precisamente ciertos territorios. Cuánta extensión haya representado el monte Hebrón y cuántos pueblos hayan habitado aquel lugar realmente no lo sabemos, pero luego Caleb desafía a aquellas personas que forman parte de su círculo y les hace una propuesta que creo que a cualquier muchacho le hubiese interesado en aquel tiempo. Por supuesto, pensando también, porque la propuesta de Caleb es que el que se atreva a ir a conquistar las tierras del Negev, Caleb les iba a dar como recompensa, fíjate, Lolito, aquella muchachona que él tenía soltera. Ojalá que por ahí hayan Caleb, ¿verdad, Lolito? Eduardito, Jordi. De repente que pueda haber un padre generoso, ¿verdad? Que pueda decir, aquí está mi hija. No, eso solo fue en los tiempos bíblicos. Ahora ya nosotros, olvídese. El que quiera celeste, que le cueste, ¿verdad? Si alguien pretende a mis hijas, olvídese. Aquí. No es broma. Pero bueno, digo esto porque quiero que vayamos, libro de Jueces, vayamos, aquí hay algo bien impresionante. Estamos ahí, capítulo número 1, creo que no les he dado el texto o el capítulo, pero en Jueces capítulo número 1 y versículo número 12 al versículo 15, precisamente se resalta este breve relato. Dice en el versículo número 12, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, es decir, el que tomare esa ciudad, el que conquistara ese pueblo, la propuesta de Caleb es, yo le daré a Axa, mi hija, por esposa. Yo le voy a dar a ese hombre, a ese valiente, a mi hija Axa como recompensa. Y dice la palabra en el versículo número 13, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y entonces dice que Caleb le dio a Axa su hija por mujer. Y todavía dice el verso 14, cuando ella se iba con él, la persuadió Otoniel que pidiese a su padre un campo. Escuche esto, que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno
Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Su padre le pregunta, ¿qué tienes? Verso 15, ella entonces le respondió, concédeme un don, concédeme un deseo, concédeme una petición, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb dice la palabra que le dio, léalo usted, ¿qué le dio? Le dio las fuentes de arriba y también le dio las fuentes de abajo. Cuando nosotros leemos este pequeño relato, es impresionante, mis hermanos, porque cuando nos damos cuenta en aspectos propiamente geográficos y pensamos precisamente lo que representaba el Negev, porque dice la palabra de que Caleb le dio a su hija Axa y a Otoniel, les dio tierras, pero se las dio en un lugar geográfico donde había demasiado calor, es decir, las tierras del Negev era una sección bastante árida. Eran tierras que se encontraban precisamente en el desierto, un lugar, un ambiente en donde era casi que imposible el poder cultivar, el poder cosechar o el poder emprender algo en una tierra que casi podríamos decir es una tierra infértil, precisamente por la causa de la ausencia de aguas. Pero esta mujer no le importó lo que su padre le dio, lo que su padre le está heredando. Pero esta mujer previsora y esta mujer que ve más allá del problema de poder tener una tierra que es infértil, una tierra que no es productiva, esta mujer no ve una tierra que no le va a servir para nada, sino que esta mujer piensa por un momento que si tan solo su padre se atreve a darle aguas, entonces esa tierra se transformará de una tierra infértil a una tierra productiva. Y precisamente yo quiero detenerme en lo que es el versículo número 15, porque en el versículo número 15 podemos ver la petición de esta mujer. Por eso queremos hablar en esta noche sobre la importancia de poder buscar y poder anhelar las fuentes de arriba, pero también las fuentes de abajo. Nadie, mis hermanos amados, puede alcanzar o puede adquirir las fuentes de arriba ni las fuentes de abajo si no se atreve a poderlas pedir. Esta mujer, como cualquier hijo, yo no sé cuántos de nosotros en el rol que ejercemos como hijos, pues yo ya no tengo a mis padres, ¿verdad? Pero en su momento recuerdo que cuando tenía algún deseo, cuando tenía algún anhelo, me atrevía en algún momento a pedirle a mi padre para ver si él me podía apoyar en determinado asunto. Y muchas veces nosotros, no sé cuántos de los que se encuentran acá en algún momento han hecho alguna petición a papá o a mamá cuando pueden saber perfectamente que quizás la petición podría tener una respuesta negativa. Probablemente la petición y el deseo que van a comunicar puede ser una petición que quizás papá o mamá no podrían corresponder sobre ese asunto. Pero esta mujer llamada Axa se atrevió a pedirle a su padre. Dice la palabra de que ella se baja del asno, sí, o del caballo, no sé de qué dice acá. Del asno dice. Ella se baja, desciende y le hace una petición a su padre, pidiéndole que le dé tierras. Pero
El padre no solamente le da tierras. En el versículo 14 dice: cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y entonces en el verso 15 dice: ella entonces le respondió: concédeme un don. Esto es bien importante. Yo quiero detenerme acá, mis hermanos amados, porque puesto que vamos a hablar de las fuentes de arriba y de las fuentes de abajo, hoy podríamos nosotros ilustrar las fuentes de arriba y las fuentes de abajo como esas bendiciones que no solamente van a ser derramadas y las vamos a disfrutar en los cielos, sino también aquellas bendiciones que van a ser de acá abajo y que las vamos a disfrutar en esta tierra. Por eso nosotros debemos de desear y debemos de buscar las fuentes de arriba, pero también las fuentes de abajo. Y en un momento vamos a ir ampliando el panorama de qué significa esto, pero para poder alcanzar nosotros las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, hay algo que es bien importante, hay algo que es bien fundamental. Necesitamos nosotros atrevernos a pedirle. En este caso, Axa le está pidiendo a su padre que le conceda ese deseo. Axa se está atreviendo a pedirle a su papá para que le pueda dar lo que su corazón anhela. Yo no sé qué es lo que usted desea, yo no sé qué es lo que usted anhela, yo no sé en búsqueda de qué está usted en este tiempo, pero es necesario y es importante que nosotros podamos, mis hermanos amados, enfocarnos en las fuentes de arriba y en las fuentes de abajo. Pero sobre todo debemos de entender que para poder alcanzar nosotros las bendiciones de arriba y las bendiciones que queremos que se manifiesten acá abajo, necesitamos nosotros, al igual que Axa, atrevernos a pedirle a nuestro Padre Celestial. En este caso, nosotros le vamos a pedir a nuestro Dios. Nosotros nos vamos a atreverle a creer a Dios y a pedirle a Él, porque creemos que Él es poderoso y es suficiente para podernos bendecir. Por eso quiero que veamos en Mateo capítulo número 7 y versículo número 7, la palabra nos enseña un principio que no debemos de perderlo de vista. Porque este principio que la Escritura nos muestra es un principio que muy pocos ponen en práctica. Hay quienes no tienen el atrevimiento de pedirle a Dios. Hay quienes no se atreven a pedirle a Dios, a clamarle al Señor para que les pueda bendecir, para que les pueda sorprender. Hay quienes no tienen el atrevimiento de pedirle a nuestro Padre Celestial para que les bendiga, para que les auxilie. Pero acá en Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero en el versículo número 8 dice la palabra: porque todo aquel que pide, ¿qué va a pasar? Va a recibir. El que busca, va a encontrar. Y todo aquel que toca, dice la palabra, que se le va a abrir. Entonces, mis hermanos amados, si nosotros deseamos, al igual que Axa, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, necesitamos atrevernos a pedirle a aquel que es poderoso y que es suficiente para podernos bendecir y para podernos proveer aquellas cosas que nosotros necesitamos. Esta mujer se le habían dado las tierras del Negev. A esta mujer se le habían dado tierras allá, mis hermanos, en un área desértica, en un área bastante desértica, bastante calurosa, una tierra infértil. Pero esta mujer necesitaba algo elemental para sus tierras, y ella se atrevió a pedirle a su padre.
Y al igual que esta mujer que se atreve a pedirle a su padre, yo quiero decirle en esta noche, yo no sé cuál es la necesidad, yo no sé cuál es el deseo de su corazón, no sé qué es lo que usted anhela, no sé qué es lo que usted busca, no sé, mi hermano amado, qué es lo que usted desea alcanzar, obtener en el Señor, pero si tan solo nosotros nos atrevemos a clamarle a Dios, si tan solo nosotros nos atrevemos, tal como estamos viendo acá en Mateo, que el que pide, recibe, el que busca, halla, y todo aquel que toca se le abrirá, lo mismo va a suceder con nosotros. Escuche lo que le voy a decir. Probablemente usted no ha recibido lo que desea, lo que busca, lo que anhela, porque quizás todavía no se ha atrevido a pedirle a su Padre Celestial. Esta mujer dice la palabra en el verso número 15. Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Ella está pidiendo fuentes de aguas. Y hay algo que es bien importante con nuestro Dios, mis hermanos amados. Tenemos que ser bien específicos, tenemos que ser bien puntuales, tenemos que ser bien claros, tenemos que ser bien concisos y precisos. Porque hay quienes dicen: es que yo quisiera, es que saber si se podrá, es que no sé si va a querer. Hay quienes empiezan ahí a balbucear, diría una de mis hijas. Hay algunos comienzan a balbucear y no se les entiende qué es lo que quieren. No son claros en lo que desean, en lo que quieren expresar. Y por lo tanto, aunque Dios conoce y Él sabe las intenciones de nuestros corazones, porque la palabra dice que aún nuestro suspiro no le es oculto, pero sí Él desea, tal como lo acabamos de ver acá en Mateo, que el que pide recibe y el que busca halla. Por eso con Dios debemos de ser claros. Cuando usted vaya con el Señor, no vaya: es que Señor, saber si vas a querer, es que Señor, saber si vas a poder sobre esto, es que Señor, saber si será tu voluntad, es que Señor, saber si tú crees que eso sea para mi bendición. Y hay quienes comienzan quizás a hablar y a dirigirse con Dios, pero de una forma negativa, o quizás de una forma con duda, ¿sí? Y por esa razón no se recibe. Con Dios hay que ser puntuales, con Dios hay que ser claros. Esta mujer desciende del asno y le dice a su padre: puesto que me has dado tierras, dice acá, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Esta mujer fue clara con su papá. Muchas veces nosotros podríamos tener el no como respuesta, ¿verdad? Muchas veces nosotros podríamos ya tener el no como respuesta, pero eso no nos debe de detener para decirle al Señor y presentarle nuestra petición. Señor, esto es lo que yo deseo. Señor, esto es lo que yo busco. Señor, esto es lo que yo anhelo. Esa mujer deseaba aguas, fuentes de aguas. Y dice la palabra que Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. No se delimitó Caleb para darle solamente una. Es que, mis hermanos, ese es el Dios que tenemos. Por eso Caleb es una figura de nuestro Padre Celestial, que cuando usted se atreve en un acto de fe, en un acto de confianza, en un acto de seguridad, a clamarle a Él, a buscar la bendición como debemos de buscarla. Cuando Dios nos bendice sin medida. Cuando Dios nos bendice, mis hermanos amados, Él nos da sin medida, sin límite. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que podría ser la figura del Padre. Porque Caleb entonces le da no solamente una fuente, sino que le da fuentes de arriba y le da fuentes de abajo. Por eso el principio número 1 para poder alcanzar las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, o las bendiciones que vienen de arriba y las bendiciones que podemos disfrutar en esta tierra, hay que aprender a pedirle a nuestro Dios. Así rápidamente vayamos
Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 15, versículo número 29 al versículo 31. Este pasaje, que de hecho es una parábola, en resumen, se presenta como se presenta en acción, entra en escena lo que es la figura del el hermano mayor del pródigo. Y dice la escritura acá en el capítulo 15 de Lucas, dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y escuche esto, dice: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Le pregunto, ¿habrá alguien en este lugar, tanto de los presentes como los que se encuentran en casita, habrá alguien que pueda decir en esta noche: es que Dios a mí nunca me ha bendecido, es que Dios a mí nunca me ha dado el deseo de mi corazón, es que a mí el Señor nunca me ha sorprendido? ¿Habrá alguien que pueda estar en el mismo papel de este hermano mayor? Porque dice: Padre, tantos años que te he servido y nunca me has dado, dice, un solo cabrito para gozarme con mis amigos. Pero en el verso 30 dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Verso 31. Entonces el padre de familia, escuche lo que le dice. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué dice? Y todas mis cosas son tuyas. Mi hermano amado, si todo lo que hay en este reino es nuestro, todo lo que hay en este reino es para usted, es para mí. Si en algún momento nosotros no lo hemos disfrutado, si usted no ha disfrutado las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, sencillamente es porque no nos hemos atrevido a pedírselas a Dios. Pero Él quiere darle fuentes de arriba, también quiere darle fuentes de abajo. El hermano mayor del pródigo se encontraba en la casa de su padre y nunca había disfrutado de la bendición que había en su casa. Qué bendición y qué privilegio el que nuestros hijos puedan gozar y puedan disfrutar de nuestras bendiciones, ¿verdad? Porque nuestras bendiciones son de nuestros hijos. Yo veo a mis hijas, ellas gozan y disfrutan de las bendiciones que Dios nos da a nosotros, porque sería injusto que Dios a nosotros como Padre nos bendiga y nosotros poniéndole límites, poniéndole barreras. No, la bendición que hay en nuestra casa la disfrutan todos los que están en nuestra casa, porque esa es la bendición que hay en el hogar. Este hijo sabía y podía apreciar todo lo que había en su casa, mas nunca había disfrutado de esa bendición. En esta casa, o mejor dicho, en este reino, hay tantas bendiciones para cada uno de nosotros. En este reino, mi hermano amado, hay bendiciones para su vida, hay bendiciones para su hogar, hay bendiciones para su familia, hay bendiciones para su trabajo, hay bendiciones en todas las áreas de su vida. Si en algún momento no las alcanzamos, es probable de que no hemos hecho lo que Axa hizo. Porque Axa se atrevió a pedirle a su padre: concédeme un deseo, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Hoy nosotros, mis hermanos amados, si tan solo nos atrevemos, nos armamos de fe, nos armamos de confianza, podemos decirle: Señor, dame las fuentes de arriba y dame también las fuentes de abajo. Pero hay que pedir, porque el que no pide, no recibe. Si alguien no pide, si alguien no tiene, si alguien no ha adquirido algo, sencillamente es porque no se ha atrevido a pedir. Y quizás puede encontrarse en el mismo nivel, en la misma posición en la que se encontraba este hijo. Él podía ver cómo su hermano ya hasta se había consumido toda su herencia, se la había acabado.
había terminado con su herencia. Pero como el padre de familia era generoso, al ver que su hijo se había perdido y ahora ha regresado a la casa para ser restaurado, para comenzar de nuevo, aquel padre de familia, como resultado de su alegría, mandó a hacer fiesta, mandó a matar el becerro más gordo e hizo una celebración por la llegada de su hijo. Y al ver a su hermano mayor se enojó, porque él nunca había podido disfrutar de las riquezas que habían en la casa de su padre. Por eso en esta noche estamos comunicando esta palabra, porque el propósito de Dios, mi hermano amado, es que usted también, como hijo de Dios, disfrute de la bendición que hay en el reino. Que usted y yo podamos disfrutar de las riquezas que hay en esta casa. Sí, mis hermanos amados, que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Efesios capítulo número 1, versículo número 3, vayamos por favor. Efesios 1:3 dice la palabra que ya Dios a usted y a mí, a usted, a su casa, a su familia, Él ya nos ha bendecido, mis hermanos amados, con toda clase de bendición. Dice acá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué dice ahí su Biblia? Que nos bendijo, oiga. Oiga, qué impresionante, y prestemos atención, porque lo primero que podemos resaltar acá es que dice la palabra que Él ya nos bendijo. No dice la palabra que Él nos va a bendecir o nos bendecirá. No, dice que Él ya nos ha bendecido, puesto que usted entonces ya es un bendito de Dios. Usted es un bendito de Jehová. Él ya ha bendecido nuestras vidas. Pero ¿de qué manera lo ha hecho? Dice aquí la palabra que nos bendijo con toda. No dice con unas cuantas bendiciones, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice la palabra que Él ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Lo que necesitamos nosotros es hacer lo que AXA está haciendo, atrevernos a pedirle a Dios. ¿Ha estado doblando usted rodillas? Porque déjeme decirle, mi hermano amado, que las bendiciones de Dios no se van a alcanzar allá estando en la cama, ¿verdad? Allá prendidos en el televisor o en el teléfono. No, las bendiciones de Dios se adquieren de rodillas, en el secreto. Si usted desea las fuentes de arriba y anhela las fuentes de abajo, vayamos a nuestras rodillas. Atrevámonos, mis hermanos amados, a doblar rodillas y pidámosle al Señor que nos dé las fuentes de arriba y nos dé las fuentes de abajo, porque la palabra dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, usted es un bendito, usted es una bendita. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos de parte de nuestro Dios. No sé cuántos decimos amén. No sé si dicen amén los que son benditos de Jehová. Pero Él ya nos ha bendecido. Él ya ha bendecido nuestros hogares. Yo no sé si los hermanitos de casa pueden escribir amén ahí, pueden pronunciarse, pero somos benditos de Dios. Somos benditos de Dios. Pero para ir avanzando en esta palabra, porque el tiempo se nos va tan rápido, vayamos por favor. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 6 y versículo número 33. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Las fuentes de arriba, al igual que las fuentes de abajo, hay que buscarlas. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, usted y yo tenemos la tarea de poderlas buscar. Pero ¿cómo las vamos a buscar? Acá nos presenta este versículo el principio de cómo nosotros podemos alcanzar, cómo nosotros podemos adquirir las fuentes de arriba como las fuentes de abajo. Dice acá: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y todas estas cosas, dice la palabra, os serán añadidas. Todas esas cosas son las cosas terrenas, las fuentes de abajo. Cuando nosotros nos enfocamos en poder buscar las fuentes de arriba, como resultado de ello, vienen como añadidura las fuentes de abajo. No sé si me estoy dando a entender, pero la palabra es clara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice la palabra, os serán añadidas. Es decir, las fuentes de arriba tenemos que buscarlas. Si solamente nos enfocamos en buscar las fuentes de abajo, perdóneme, pero estamos mal. Estamos haciendo las cosas incorrectas. Tenemos que buscar las fuentes de arriba. Tenemos que buscar, tal como lo dice el texto, primeramente el reino de Dios. Tenemos que buscar las cosas de arriba. El apóstol Pablo diría en Colosenses 3, versículo 1: mas si habéis resucitado con Cristo, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las que están en la tierra. Necesitamos nosotros, mis hermanos amados, buscar las fuentes de arriba. Y si nosotros nos atrevemos a buscar las fuentes de arriba, entonces, ya lo hemos mencionado, como añadidura, se desprenderán sobre nosotros las fuentes de abajo para la gloria de su nombre. Por eso es que qué privilegio y qué bendición es poder ver al pueblo de Dios, a las familias, con la bendición de Dios, con esa bendición, como diría el proverbista, que es la bendición de Jehová, la que enriquece. Porque el que bendice, el que prospera, el que ensancha, mi hermano amado, el que levanta y el que hace que el hombre y la mujer de Dios sean honrados, es Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que aprender nosotros a buscar las fuentes de arriba. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Por eso, atrevámonos, mis hermanos amados, como Axa. Axa se atrevió a pedir fuentes. ¿Qué fuentes está pidiendo usted? ¿Se ha atrevido usted a decirle, Señor, bendíceme? ¿Se ha atrevido usted a decirle, Señor, necesito esto? Señor, necesito aquello. ¿O será que nosotros somos como ese hermano mayor del pródigo, que nunca hemos tenido el valor para pedirle algo a nuestro Padre Celestial? Vamos a ver, de los hijos que se encuentran acá, ¿quiénes han tenido el valor de pedirle algo a papá? Hablando, estoy refiriéndome a los padres biológicos. Mis hijas, olviden, estas son confianzudas. Estas son tremendas. Me tengo que agarrar y estar bien sentado, si no me caigo cuando se atreven, muerden duro. Pero se han atrevido. Eduardito, ¿en algún momento te has atrevido a pedirle algo al papá? No sé si nos está escuchando, ¿verdad? Ahorita va a ser el testamento de lo que han solicitado. Yami, ¿te has atrevido a pedirle a papá? Jordi, Tau. Yo creo que todos, mis hermanos, nos hemos atrevido en algún... ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos hemos atrevido en algún momento a pedirle algo a nuestros padres? Hablando acerca de nuestros padres biológicos. Primero porque definitivamente hemos aceptado la paternidad de ellos, ¿verdad? Yo no puedo pedirle a alguien más que que no haya sido mi papá. No tendría el descaro de hacerlo. Pero con mi padre yo me acercaba con toda confianza, aún pensando en que me dijera que no. Pero en algunas ocasiones me atreví a decirle, mire padre, deseo saber si me podría apoyar en este asunto. En algunos casos me decía, claro, con gusto, contá con mi apoyo. En algunas oportunidades me dijo, fíjate que ahorita no puedo, pero si me esperas más adelante, te puedo apoyar. Y también hubieron momentos en donde me dijo, perdona, pero no te puedo ayudar. Hubieron varias respuestas.
pero el atrevimiento a pedir se dio como resultado de aceptar la paternidad. ¿Sí? Y por esa razón es que yo con confianza iba con mi papá o iba con mi mamá a poder ver si contaba con el apoyo de ellos. Y en este caso nosotros con toda libertad podemos acercarnos delante de nuestro Padre Celestial porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro papá. Por eso la oración del Padre Nuestro inicia, mis hermanos amados, con el punto de poder aceptar la paternidad de nuestro Dios, de poderle reconocer como nuestro Padre. Por eso dice Padre Nuestro. Cuando dice allí Padre Nuestro, es porque yo lo estoy haciendo mi Padre, yo lo estoy haciendo mi papá. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Y luego dice el pan nuestro, ahí va la petición. Ahí va, mis hermanos amados, la consigna del poder pedir, del poder hacer una petición a ese Padre, a quien yo lo he aceptado como mi Padre, como mi papá, como mi Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces ahí ya se hace la petición. ¿Pero por qué? Porque lo hemos reconocido como nuestro Padre. Por eso es que hay quienes no se atreven a pedirle a Dios y por esa razón no tienen, por esa razón no reciben. Si Axa no se hubiese atrevido a pedirle a su padre lo que ella necesitaba, probablemente su papá no se lo hubiera dado. Y ella, al igual que Otoniel, hubiesen estado en una tierra árida, en una tierra infértil, que no la hubiesen aprovechado de ningún modo. Pero vayamos rápidamente porque el tiempo se nos está terminando. Ya vimos que para poder alcanzar las fuentes de arriba y las fuentes de abajo hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero vayamos a Génesis. Génesis capítulo número 49, versículo número 24 y verso 25. ¿A quién vamos a buscar para adquirir, para alcanzar las fuentes de arriba y las fuentes de abajo? Al omnipotente Dios, al Dios que todo lo puede, a ese Dios que puede bendecir nuestras vidas. Hace pocos días estuvimos ministrando la palabra y hablando acerca de José. Y leíamos un texto arriba del que estamos leyendo, porque dice un texto arriba que rama fructífera es José, pero en el versículo 24 dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Pero vea el verso 25, dice, por el Dios de tu padre, el cual, que dice, el cual te ayudará, por el omnipotente, el cual, que dice su Biblia, te bendecirá con bendiciones, ¿qué dice? Oiga, oiga, vea qué precioso esto. Dice, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba. El omnipotente nos quiere bendecir con bendiciones de arriba, pero también nos quiere bendecir con bendiciones del abismo abajo. Es decir, con bendiciones terrenales. Por eso usted enfóquese, mi hermanito que me escucha, en poder buscar el reino de Dios y su justicia, en poderse enfocar en buscar las bendiciones o las fuentes de arriba, y como resultado de que usted busca las fuentes de arriba, las fuentes de abajo van a ser añadidas como regalo, de una forma gratuita, como resultado de estar buscando las fuentes de arriba. El omnipotente te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba. Yo no sé cuántos el omnipotente ha bendecido, pero si hay algo que podemos nosotros decir es que
todo lo que tenemos. Yo precisamente al preparar este mensaje, ¿sabe cómo fue mi inicio? Y así en segundos se lo comunico. Cuando a mí me enviaron para iniciar esta obra, yo me iba caminando desde acá de Vías, me iba caminando, sí, tenía que caminar un muy buen tramo. Y me iba caminando. Pero de repente, a los pocos días, una hermanita me dice, hermano, me dice, fíjese que yo tengo una bicicleta allá en el garage que mis hijas ya no usan. Si usted quiere para que ya no se vaya caminando todo ese tramo para allá, vaya a traer la bicicleta, se la regalo. Ay, yo contento. Y ahora ya iba a predicar en bicicleta, ¿verdad? Al principio lo hacía y me iba caminando. Pero ya comenzaba a tener mi primer medio de transporte, era una bicicleta. Ay, qué bueno aquellos que inician bien equipados con su carrito ahí, ¿verdad? Pero no, su servidor inició desde cero. Por eso cuando nosotros iniciamos desde abajo, después comenzamos a ver precisamente esto que estamos viendo, las bendiciones que vienen de arriba. Porque entonces la hermanita me regaló la bicicleta, yo contento me iba a predicar, porque ya iba más rápido y regresaba más rápido. Y hacía aparte buen cardio, ¿verdad? Pero luego se la presté a un joven que estaba ahí en la bíblica. Y el ingrato me dice, fíjese hermano que voy a ir a ver a mi familiar allá a Colinas, présteme su cicle. Está bueno, llévatela. Y se le ocurre dejarla afuera en el garage. Cuando baja ya no estaba la bici, se la robaron. Me dice, fíjese hermano, me dice que le tengo una mala. ¿Cuál es la mala? No, nada, que me robaron. Le robaron su cicle, me dice el ingrato. Le robaron su bicicleta. ¿Y pero cómo fue? Le digo. Es que yo la dejé afuera y cuando vi ya no estaba, me dice. Y no tuve el valor de decirle, bueno, ahora pagámela, ¿verdad? Ojalá que no me vaya a estar viendo, porque si no, hay que sal de deudas. Ahora ya tiene bendición. No, es broma. Entonces me volví a quedar sin bicicleta, sin medio de transporte. Pero ya Dios tenía bendiciones preparadas. Hoy ya tenemos, por la gracia de Dios, esas bendiciones que vienen de arriba. Tenemos elección qué carro queremos usar. Imagínense, ¿en qué carro nos vamos? Esas son las bendiciones que vienen de arriba. Pero esas bendiciones hay que buscarlas de rodillas. Hay que buscarlas en el secreto. Hay que buscarlas en la presencia de Dios. No se van a derramar, no van a fluir si no las buscamos. Hay que buscarlas. Por eso el texto que estamos leyendo acá dice, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos del vientre. Entonces todo viene de la mano de Dios. Y si todo viene de la mano de Dios, entonces ¿en dónde yo voy a buscar mi bendición? La voy a buscar en la presencia de Dios. La voy a buscar, mis hermanos amados, delante de su presencia. Y quizás para ir avanzando y para quizás ir concluyendo la palabra por cuestiones del tiempo, vayamos por favor allá a Tercera de Juan. El texto es tan conocido de parte de nosotros. Pero en Tercera de Juan, capítulo único, versículo número 3. El texto en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, porque qué bueno es poder ver a una persona bendecida espiritualmente, porque hay quienes ciertamente están bendecidos económicamente, materialmente, pero en el área espiritual están por los suelos. Pero la bendición, y por eso lo cito en la versión Dios habla hoy, porque nosotros necesitamos primeramente buscar las fuentes de arriba. Necesitamos nosotros primeramente buscar las fuentes que vienen de lo alto.
Por eso dice acá, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Qué gozo es poder ver a una persona bendecida espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque una persona que anda bien delante de Dios se siente, se percibe. Esa persona no tiene necesidad de decir, pastor, porque he tenido mucha gente acá en la iglesia que me ha dicho, pastor, mire, desde las 3 de la mañana estoy de rodillas. Pero gente más lengua larga, gente más chismosa, gente que con sus acciones demuestra todo lo contrario. Nosotros no necesitamos demostrar nuestra espiritualidad, porque nuestras acciones lo van a demostrar. Se percibe, se siente cuando una persona está bien espiritualmente. Se percibe eso, nuestro espíritu nos da testimonio cuando alguien está caminando de la mano de Dios. Pero también se siente cuando una persona espiritualmente está por los suelos. Por eso el apóstol Juan dice, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y que tengas buena salud. Qué bueno es poder ver a un cristiano bien bendecido espiritualmente. Porque si ese cristiano está bendecido y está prosperado espiritualmente, las demás áreas de la misma manera lo serán. Porque la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios inicia primero en la parte o en el área espiritual. Luego viene el área económica, el área material, el área saludable, nuestros cuerpos en todo sentido. Que la bendición de Dios es integral, pero para ello necesitamos nosotros primeramente buscar las fuentes de arriba. Busquemos las fuentes de arriba, mis hermanos amados. Axa se atrevió a pedir fuentes de aguas. Lo que ella no sabía era de que su padre iba a ser bastante generoso con ella y le iba a dar fuentes de arriba y fuentes de abajo. Por eso atrévase a pedirle a Dios, atrévase a orar, y tal como iniciamos este servicio, dígale: Señor, abre los cielos a favor de mi vida. Señor, abre los cielos a favor de mi hogar, a favor de mi familia, a favor de mi negocio. Pídale al Señor que esos cielos que por alguna razón han estado cerrados se puedan abrir a su favor, y Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús, no sé cuántos decimos amén, no sé cuántos lo creemos, no sé cuántos recibimos esta palabra, pero yo sentí en mi corazón comunicarle esta palabra, porque estoy seguro de que las fuentes de arriba, las fuentes de abajo van a comenzar a fluir a nuestro favor. Oremos, démosle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por la palabra que has dado a nuestras vidas, que has dado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque siempre tu palabra nos viene a dar ánimo, nos viene a dar confianza. Tu palabra siempre nos viene a dar seguridad. Y en este momento, nuestro buen Dios, queremos pedirte con todo nuestro corazón que se abran los cielos a favor de tus hijos. Que se abran los cielos a favor de las familias, a favor de los hogares, en cada matrimonio, para la gloria de tu nombre. Hoy oramos, Señor amado, para que puedas visitar a cada una de las diferentes familias de nuestra iglesia. Visita, nuestro buen Dios, por favor, a cada familia de esta congregación. Que las fuentes de arriba, como las fuentes de abajo, puedan fluir a favor de tu pueblo. Que las fuentes de arriba y las fuentes de abajo puedan ser abiertas para que el fluir de tus bendiciones comiencen a correr, comiencen, Señor amado, a fluir, y que tu pueblo comience a ver la forma maravillosa en que tú les bendices, en que tú les visitas, en que tú les sorprendes para la gloria de tu nombre. Nosotros, Señor amado, nos atrevemos a creerte a ti.
Nosotros nos atrevemos a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a confiar en tus promesas. Y hoy queremos pedirte, Señor amado, así como Axa, Señor amado, pidió fuentes de aguas. Y hoy yo quiero orar por cada una de esas peticiones, por ese asunto, por esa petición, por ese negocio, Señor, por ese deseo que ha estado en el corazón de tu pueblo. Tú que conoces todas las cosas, visita a tu pueblo, sorprende a tu pueblo de una forma maravillosa, de una forma extraordinaria, de esa forma como tú lo sabes hacer. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo de una forma, Señor amado, sobrenatural para la gloria tuya. Hoy nosotros nos apropiamos de esta palabra y desde ahora, Señor, nosotros comenzamos a buscar las fuentes de arriba, porque creemos que como resultado de ello, las fuentes de abajo se abrirán para la gloria tuya. Bendice y prospera esta palabra en nuestras vidas. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén.